Bueno, los virus al parecer se ponen de moda por alguna razón, por algunos problemas de lluvia, etcétera. Acordémonos que estamos todavía en pandemia, quinto pico dando vueltas, a veces vienen algunas virosis, como es el caso que vamos a hablar hoy, de diarrea, gastroenteritis, y esa diarrea es producida en la mayoría de los casos por virus y bacterias, aunque están relacionadas con otro tipo de afecciones, por ejemplo, algunas intoxicaciones alimentarias, ¿cierto? A veces el abuso de la comida, muchos factores pueden causar ese síntoma diarreico, pero hoy queremos hablar de ese virus que se llama precisamente así, rotavirus. ¿Por qué le dicen rotavirus? Porque tiene forma de rueda, Y por allá, por los años 1900, ya se empezó a hacer las vacunas. Hubo que retirarlas porque hubo unos problemas con algunos pacientes pediátricos y luego se renovó la vacuna. Fíjense que es una vacuna que no empieza a tener esa serie de cambios como el que tiene el SARS-CoV-2 hoy en día. Esa vacuna o esas vacunas, porque son dos, son las hoy aceptadas en el campo de la pediatría, porque los niños por obligación deben vacunarse contra el rotavirus, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una diarrea hasta los 5 años o hasta los 3 meses, primero hasta los 3 meses es bastante grave en los niños, ¿ok? Y hasta los 5 años es la segunda causa de muerte en el mundo, en niños, así como se lo estoy diciendo, la diarrea por el rotavirus. El rotavirus es un virus que, al igual que la COVID, el que produce la COVID, que es el SARS-CoV-2, es de ARN, de doble hebra, o sea, bicatenario, para una mejor explicación, y tiene varios grupos, el A, B, C, D, E, F, G, el H creo que también son 8 grupos, de los cuales los 3 primeros, A, B y C, son los que causan las diarreas, pero el principal que causa diarreas es el A. El 90% de las diarreas son causadas por el rotavirus. Ese rotavirus, ¿cómo se adquiere? Se adquiere por vía fecal oral, es decir, que la persona va al baño, no se asea o las manos no se las lava y se lleva las manos a la boca. Se produce una especie de autocontaminación o una contaminación indirecta, por ejemplo, aquellas personas, las mamás, cuando le cambian el pañal a los bebés, o en los centros de atención médica, por ejemplo, en pediatría, o digamos donde se están cambiando pañales y lidiando niños, también hay esa presencia de las diarreas, porque como dije es oral fecal, o sea, de la parte fecal entra a la boca y empieza ese virus a actuar sobre los enterocitos. ¿Qué son los enterocitos? Son unas células que se encuentran en el tejido epitelial de los intestinos, sobre todo el intestino delgado. Esos enterocitos son los encargados de absorber los líquidos. Y los líquidos, claro que en el intestino grueso también se absorbe, pero en el intestino delgado se absorbe los líquidos y se absorben algunas sustancias, los nutrientes, por unas glándulas que se llaman conniventes, pero en este caso los enterocitos son los responsables de absorber el líquido. El agua para que realice las funciones y el equilibrio isotónico, o sea, el equilibrio que haya en la sangre. ¿Ok?
Bueno, ¿qué hace el rotavirus? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo hace? Entra, ya saben, por infección fecal oral, entra y llega a los enterocitos y los daña, y entonces no se puede producir la absorción y hay mucha abundancia de líquido. Es un mecanismo así sencillo, es un poco más complejo, pero en palabras sencillas eso es lo que hace el rotavirus. Hay que tener muy cuidado, muy en cuenta que uno cuando va al baño, a hacer una excreción de tipo fecal, lo que debe hacer es lavarse las manos. Inclusive a veces, en casos, utilizar el papel sedita, el papel higiénico no es muy recomendable porque a veces puede quedar sucio en las manos, pero en caso tal de que se produzca un lavado con agua y jabón, aprovechar y acostumbrar a hacer la deposición diaria o cuando vayas, te bañes. Es lo ideal para que te laves bien las manos con jabón y en el mejor de los casos tú no debes echarte alcohol en caso de emergencia. No solamente el alcohol se debe utilizar en los casos del SARS-CoV-2, sino fíjate tú, en el caso de rotavirus, para que no haya la contaminación, porque las personas con heces fecales contaminadas pueden tocar superficies y otra persona toca la superficie, se lleva las manos a la boca e inmediatamente penetra al tubo digestivo causando la diarrea. Hay infecciones alimentarias también por bacterias que pueden causar diarrea, ¿ok? Y en algunos casos, pues, no son, digamos, causadas por virus o bacterias, sino por otro tipo de mecanismo, porque la diarrea es un mecanismo de defensa, ya que hace que cuando hay un daño, hay un problema, una contaminación, una intoxicación alimentaria, él expulsa, el intestino expulsa, trata de expulsar la virulencia, los virus que están ahí arrastrando en esa forma exagerada y en forma acuosa el daño, lo que está ya causando problemas. Es un mecanismo de defensa, pero a la vez puede causar problemas, el riesgo de la deshidratación, que es el caso que cuando se dañan, mencionábamos ahorita, los enterocitos no absorben el líquido y se produce la salida de las heces fecales bastante acuosa, la diarrea. Eso trae como consecuencia de que haya deshidratación. Los niños, sobre todo, como tienen el cuerpecito más pequeño, se deshidratan más rápido. Hay que consumir mucho líquido. Otra consecuencia es que se bajen los electrolitos, como no están llegando por la absorción de los iones de potasio, no están dando sodio, no están dando casi glucosa, entonces se puede producir un descenso de la presión. Ya se producen alteraciones en la presión y puede bajarse la presión y los electrolitos no están dando vueltas, no se producen unas funciones de tipo fisiológica que son dadas precisamente por la isotocinis, o sea, digamos, en una forma más sencilla, el equilibrio, que haya un equilibrio isotónico, o sea, exacto para que la sangre tenga en forma equilibrada unos niveles óptimos de electrolitos, y eso puede causar problemas y en unas digamos, diarreas severas puede inclusive causar la muerte. Esa es la segunda causa de muerte a nivel mundial en los niños, y sobre todo también hay que tener cuidado en las personas de edad avanzada y aquellas personas que tengan problemas de comorbilidad como presión y diabetes. ¿Ok? Entonces, hay hoy en día una cantidad de gente que está experimentando síntomas de diarrea, que están asociadas hoy en día con actividades
o digamos actividades de su labor, que es el manejo de niños, en las guarderías, en los jardines, se producen los brotes de rotavirus, que son el primer causante de la diarrea en niños, en adultos y en personas de edad avanzada.